Nos subimos los dos aquí porque esto que les vamos a mostrar lo hicimos juntos, los dos, y pensamos que sí era mejor que cada uno fuera explicando también, dando su punto de vista de lo que pudimos ver en diferentes colegios que el primer semestre de este año nos tocó visitar. Y entonces se hizo un diagnóstico, que es muy preliminar, como decía Aníbal, de lo que está ocurriendo en los colegios de la red en relación a la formación cristiana en los colegios. Entonces la Fundación, con ocasión de la Venida del Papa, ha querido un poco revitalizar, dar un nuevo impulso a esta formación que se da en los colegios de la red y ver cómo poder ayudar a los colegios en sus necesidades. Y para saber eso era importante conocer un poco lo que está pasando. Lo que les vamos a mostrar ahora, yo diría que tiene cosas muy buenas y tiene cosas, por decirlo de alguna manera, inquietantes, preocupantes, pero que también es bueno conocer y saber qué desafíos hay por delante. Y eso es lo que pretende este estudio preliminar, mostrar un poquitito lo que está ocurriendo, al menos en algunos colegios de la red que tiene la Fundación. La primera pregunta que nosotros nos hicimos es cómo ver, cómo poder examinar, cómo poder darnos cuenta de qué tan cristiano es un colegio. Pues no es algo así tan evidente, no es una conversación, no es sacar una foto de una misa, no es solo conocer un grupo de alumnos. O sea, diagnosticar o tener una idea de cómo un colegio está logrando darle un sello cristiano a su comunidad escolar, bueno, era un desafío que había que planificarlo de alguna manera. Entonces nosotros definimos 4 áreas de análisis, 4 áreas de investigación. Esos son los 2 primeros sellos, Cristo y su Iglesia, que en el fondo es el contenido de las clases de religión, ¿cierto? El contenido principal. Interesaba entonces ver aquí en qué medida las enseñanzas de la Iglesia se van concretando en clases, en concreto en el credo, como el resumen de las verdades enseñadas por la Iglesia, los mandamientos, que son las acciones propias de un buen cristiano, que nos acercan a Dios, los sacramentos, esas ayudas especiales de Dios para ser buenos hijos suyos, que culminan en la oración del cristiano, que son las 4 partes del catecismo de la Iglesia. Si lo primero que se le pide a un profesor, a un buen profesor de cualquier asignatura, es que sepa mucho de su asignatura y que la sepa enseñar, con mayor razón si se trata de un profesor de religión. Por eso este sello, el primero. El segundo, el cultivo de la vida cristiana. O sea, cómo se procura vivir la fe en el colegio, cómo se procura enseñar con el ejemplo, en el caso de los profesores. Interesaba saber en ese estudio cómo se manifiesta en el alumno esa piedad que le entregan sus profesores de religión, sobre todo, cómo la vive, cómo influye esas clases, esa actividad pastoral en su propia vida interior, en su propia vida de piedad. Porque tiene que notarse por fuera lo que llevamos por dentro, ¿cierto? Entonces no basta con saber el primer sello, sino que de algún modo hay que apuntar a vivir esa doctrina, a luchar por vivirla. Y por eso vimos en las encuestas, en los instrumentos que usamos, en qué medida se daba esto, procurar que los alumnos viviesen esa vida cristiana. La oración al inicio del día, las campañas solidarias, la misa de curso, en fin, las celebraciones de las fiestas litúrgicas. En las conversaciones con los alumnos, ya verán cuando veamos los instrumentos usados, vimos, en cierto modo, la resonancia que dejaba en ellos esto que los profesores procuran entregarle en sus clases. Entonces, estos 4 sellos, estos son los 2 últimos sellos que analizamos, lo que llamamos la vida sacramental en un colegio, y el 4.º sello, gestión y organización. Entonces, el tercer sello se refiere a cómo aprovechamos la ayuda que nos da Dios a través de los sacramentos.
Ahí lo que se ve es todo el apoyo de los sacerdotes que están en el colegio, que lamentablemente en general escasean los sacerdotes y dan poco tiempo a los colegios, pero bueno, ¿qué es lo que ellos pueden hacer? Frecuencia, ahí averiguamos la frecuencia de la Santa Misa, si hay posibilidades por parte de los alumnos de confesarse con alguna frecuencia, también si el sacerdote puede alguna vez ir a algún curso, hablarle al curso, si hay algún contacto entre el sacerdote y los alumnos que sea un poquito más personal, individual. También averiguamos si el sacerdote podía estar en algunas actividades, no sé, como decía Sergio, litúrgicas, bendiciones, o sea, la acción sacramental del colegio, qué tan intensa o qué tan presente estaba en el colegio. A nosotros nos pareció que este tercer sello también era indicativo de la vida cristiana en un colegio. Entonces ya les vamos a contar lo que vimos de esto, pero este fue el tercer sello, la vida sacramental. Y el cuarto sello, que le pusimos gestión y organización, se refiere a los recursos y a las personas que cuenta el colegio para asegurar que esto funcione, porque si no sería solo un buen deseo. O sea, si no hay personas encargadas de organizar una misa, de que no haya capacitación o que haya capacitación, de que haya evaluación del conocimiento, de los contenidos o de lo que están aprendiendo los alumnos en la clase de religión, la coordinación con las parroquias, porque ustedes saben que ahora, bueno, si me están oyendo, no sé, seguramente los directores de los colegios saben que hoy día la catequesis sacramental, por ejemplo, se recomienda que se haga en las parroquias y no en los colegios como era antiguamente. Entonces también ahí los colegios hoy día necesitan de algún grado de organización y de coordinación para que sus familias, que se quieren, los hijos se quieren bautizar o se quieren confirmar, vayan a la parroquia respectiva. Entonces toda esa parte de gestión y organización para nosotros nos pareció también importante de conocer, porque como les digo, si no hay un mínimo de organización y además de presupuesto, porque todas estas cosas también significan algún nivel de gasto y recursos materiales, entonces si los colegios no lo tienen, se queda solamente en buenos deseos. Entonces, toda esa parte de ese cuarto sello de teoría de gestión y organización. Comenzamos preguntándonos qué instrumentos, qué medios podíamos utilizar para analizar estos sellos, estos 4 sellos que acabamos de ver. Pensamos que, como es lógico, acudir primero a quienes son los más directamente responsables de la educación cristiana de un colegio. Conversamos con los directores, como dice ahí, con los encargados de formación, por supuesto con los profesores de religión y también con los alumnos. Hicimos unos focus groups con alumnos de octavo por un lado y después con los alumnos de cuarto medio, ya como terminales de todo el proceso de enseñanza en ese colegio, en cada colegio. Y por supuesto también fuimos a ver a los obispos, conversar con ellos, porque toda actividad de clase o pastoral de un colegio tiene que tener su autorización y su orientación. Para eso elegimos 3 instrumentos para conocer esas opiniones a quienes nos dirigíamos. Confeccionamos unas entrevistas, unas pautas de entrevista, unos guiones, unos temarios para conversar con el responsable de cada uno de esos cargos de un modo abierto, sencillo, flexible, ¿no? Para fijarnos en el fondo más en los intereses que ellos nos hacían ver, más que en lo que nos interesaba a nosotros saber. Nos interesaba saber sus intereses, por eso hay que dejarlo así, abierto. Elaboramos unas encuestas para pasárselas a los profesores de religión, 40 ítems de preguntas con alternativas, con preguntas abiertas, con análisis de algunos temarios de preferencia, con algunos contenidos específicos de la doctrina, de los programas, averiguando también el uso de textos, en fin, una variedad de puntos que nos daban a entender algunas, que nos daban luces para sacar conclusiones, digamos. Y luego elaboramos otro cuestionario, otra pauta de entrevista para los alumnos. 12, 10, 15 alumnos por grupo, elegidos por el colegio, alumnos normales, alumnos dentro del promedio académico del curso.
normales en todo sentido. Y con esos instrumentos nos fuimos después a tabularlos todos, a juntarlos de todos los colegios y apuntar a sacar las conclusiones. Bueno, aquí entramos entonces ya a las conclusiones del estudio. La primera que quisimos destacar y que coincide absolutamente con lo que comentaba Aníbal hace un momento atrás, en el sentido de que efectivamente los profesores de religión sienten un profundo orgullo de ser profesor de religión, lo cual es un excelente comienzo. O sea, nosotros hablamos con muchos profesores de religión y todos se sentían muy, muy contentos y muy orgullosos de hacer clase de religión. Y se daban cuenta de que su acción sobre los alumnos y alumnas era muy trascendente. Era una acción que iba más allá de un conocimiento preciso, que estaban actuando sobre las personas completamente. Entonces ellos se sentían, yo diría, un orgullo y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Y eso nosotros detectamos esa disposición de los profesores de religión, lo cual queremos aquí señalar porque nos parece un punto de partida importantísimo. Si hubiéramos encontrado unos profesores muy desanimados, muy desencantados, muy como ya derrotados de antemano, que la vida está tan difícil, que transmitir la fe en las condiciones actuales se ve como un desafío imposible de alcanzar. No, a pesar de los pesares, los profesores de religión son personas entusiastas y estaban muy animados. El 95% de estos profesores, considera que sus clases son tanto o más importantes que cualquier otra asignatura. O sea, ellos no se consideran la clase de religión, para nada la consideran como una clase de segundo orden, sino que igual o más importante que las otras clases, las otras asignaturas. El 75% de los profesores ha recibido capacitación hace menos de 3 años. Ustedes que son los directores de los colegios lo saben muy bien. O sea, esto significa que hay una preocupación importante para que sus profesores de religión se estén capacitando de modo continuo. Ya les vamos a hablar del tipo de capacitación al cual me estoy refiriendo. Pero el 75%, 3/4 de los profesores entrevistados ha tenido algún tipo de capacitación hace menos de 3 años. Y el 65% de los profesores encuestados tiene título universitario como profesor de religión. Esa es la realidad que hasta ahora hemos podido detectar. Ese orgullo de ser profesor de religión, como hablaba Jorge recién, se ve en la prioridad que estos profesores pusieron en sus preferencias como objetivo, como meta de su trabajo profesional. Esas 5 respuestas que están ahí están ordenadas en orden de preferencia. O sea, la que más señalaron los profesores, las demás arriba y así, ¿no? La primera prioridad que se señala ahí, que los alumnos conozcan, llamen más a Dios, parece muy buena lección y apunta directamente a la finalidad propia del trabajo de un profesor de religión. Sin embargo, como les decía antes, tuvimos los focus groups, ¿no? En los que los mismos alumnos nos hicieron ver, tanto los de octavo básico como los de cuarto medio, que había una cierta distancia entre este deseo de los profesores de que sus alumnos crecieran en amor a Dios y lo que ellos, por lo que ellos estaban en ese momento pasando. ¿Cómo acercar ese ideal de los profesores a la realidad? ¿Cómo acercar ese ideal a los alumnos? Queda como un gran desafío para todos. Si nos fijamos en estas prioridades de los profesores, vemos ahí que lo primero es conocer y amar a Dios. Lo segundo, que mejoren como personas, porque sólo así podrán amar mejor a los demás. En ese orden, que se dio matemáticamente, ¿no? Estadísticamente, en ese orden se recoge muy bien el orden de la caridad que se contiene en los mandamientos. Primero Dios y luego los demás, mejorando uno para poder darse mejor a ellos, ¿no?
Bueno, otra conclusión en relación a la clase de religión. Entonces, el tiempo para enseñar los contenidos de clase es insuficiente. Bueno, yo creo que no estoy diciendo nada nuevo para ustedes, son 2 horas lectivas a la semana para pasar todo el contenido. Siempre los profesores de religión han considerado que 2 horas lectivas de 45 minutos, o sea, estamos hablando de 1 hora y media, es muy poquito. Pero aún así, fíjense ustedes cómo se distribuye este tiempo, que ya es escaso. Ahí dice, los profesores usan parte importante de su tiempo para tratar problemas morales de actualidad. El 61% de los profesores de religión trata problemas morales de actualidad 1 vez por semana. O sea, hay un porcentaje altísimo de que la clase se va, en lo cual por un lado es muy bueno, pero por otro lado va haciendo que los contenidos formales de la clase no se pasen insuficientemente. Va afectando un poco la programación de religión. Ahí, esto es lo más extremo. Después algunos decían 1 vez al semestre tratan problemas morales de actualidad, 1 vez al mes. Cuando yo digo problemas morales de actualidad me estoy refiriendo, por ejemplo, no sé, el tema de género, el tema de las relaciones prematrimoniales, el tema del acoso sexual, el tema de la convivencia escolar, el bullying. O sea, en general, aparentemente la clase va derivando en estos problemas, y una explicación de por qué ocurre esto es de que tal vez la clase de religión, esto es una como consecuencia que a nosotros nos parece que sería bueno analizar, que la clase de religión no está llegando como un contenido vital, como un contenido que efectivamente apela a los alumnos. O sea, lo que se está enseñando sobre la Iglesia y la vida de Cristo, de alguna manera pareciera ser que no está siendo recibida por los alumnos como algo que les da sentido a su vida práctica, sino que es una cosa como por allá, y los alumnos prefieren entonces hablar de lo que sí les preocupa y sí les afecta y sí les interesa discutir, que son estos problemas morales que he mencionado así muy a la pasada. Entonces, el tema de las clases, que ya son un poco justas las horas, si lo dedicamos demasiado a ver estos problemas morales, cosa que existen y es muy importante analizarlo, pero entonces la clase de religión se ha ido convirtiendo en una clase de orientación, en una clase de resolverle a los alumnos problemas más bien yo diría como más de vida, lo cual me parece que es muy necesario, pero en una proporción equilibrada, cosa que vemos que no se está dando. En la misma conclusión, con el mismo número arriba, hay otros parámetros que también ayudan a explicar por qué no pueden llegar a pasar todos los contenidos. Si nos fijamos ahí, el 95% de los profesores incorpora como materia de sus clases los tiempos litúrgicos, ¿no? Las celebraciones litúrgicas que debe pasar a lo largo del año. Está bien, hay que pasarlos, tienen que entenderlos, pero no a costa del resto de las materias que sí hay que pasar. Podría darse, sería bueno que se aprovecharan esos tiempos litúrgicos para reforzar la materia que tiene que pasar en clase. Otro factor importante que los distrae a los profesores, que los distrae de poder llegar al 100% de su materia, es el porcentaje de alumnos que no son católicos. Como promedio, vimos en estos colegios que visitamos un 30% de los alumnos de estos cursos que, al no tener esa catolicidad, digamos, no tienen esa base doctrinal mínima para poder entender la materia que tiene que pasar el profesor ese año. Entonces, al pobre profesor le hace volver a repasar todo y así invierte más tiempo en lo que no es su materia, digamos. Y ese 25% de los profesores que no alcanza a cubrir el 60% de los programas de religión para esos cursos, ese 25% no significa que el 75% restante pase el 100% de la materia, sino que el 75% de los profesores no alcanza a pasar, pasa un poquito más del 60%, pero no llega al 100%. O sea, un cuarto de los profesores
no cubre el 60% de las materias cada año. Vemos aquí un cuadro que a lo mejor puede parecer un poco complejo, pero no es tanto. La primera columna, a la izquierda, señala la capacitación recibida por los profesores. La del centro, la necesidad que los mismos profesores manifiestan de capacitación. Y la columna de más a la derecha, la importancia que ellos consideran de pasar esas materias. Vemos que por la capacitación recibida, que es el ordenamiento que tienen estas letras de acá, al menos hasta la letra H, la gracia, el primer lugar lo ocupa las cosas de liturgia. Luego, temas de iglesia, los sacramentos, junto con doctrina social de la iglesia. Por otra parte, vemos que ellos mismos han puesto la necesidad de capacitarse en otros temas. Hubiese sido muy raro que hubieran puesto la misma necesidad en los temas anteriores, que ya estaban capacitados, ¿no? Son temas nuevos. Primero, lo hemos agrupado en un solo término, antropología o sentido de la vida, luego la fe, la resurrección, en el fondo el credo, y el tercer tema, familia y educación de los hijos. Vemos que el primer tema de antropología que se refiere ahí a qué es el hombre, su vocación, el proyecto de vida, el sentido de la vida, la afectividad, el concepto de persona, ¿no? de libertad, ideología de género, que en el fondo se refieren a este tema de antropología, ocupa la primera necesidad de capacitación. Por lo que decía Jorge recién, los alumnos tienden a ir hacia esos problemas que les preocupan más, les atraen más o les interesan más. Segundo lugar, en la necesidad de capacitación, la fe, el credo, la resurrección, todos los artículos del credo, apunta al primer sello, ese sello que llamamos Cristo y su Iglesia, ¿no? Que son todas las enseñanzas que nos transmite el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, este interés por capacitarse coincide muy bien con lo que ellos consideran importante de enseñar. Salvo los sacramentos, que está en tercer lugar, en la columna de la derecha, que es porque ya han recibido capacitación, necesitan, en primer lugar, ven interesante, en primer lugar, capacitarse en el contenido que decíamos, ¿no? El Cristo y su Iglesia. Y luego, en estos problemas que son los que los distraen un poco de su materia. Aquí esta conclusión es relativa a qué tan cerca de los alumnos están los sacramentos. Entonces, fíjense ustedes, bueno, el 15% de los sacerdotes que va a los colegios hace clase. Esto es más o menos parecido a lo que está presente. O sea que vimos que los sacerdotes una vez a la semana o dos veces a la semana, con suerte, iban al colegio. Más que eso ya no, difícil. Entonces, el 72% de los alumnos recibe la comunión una vez al semestre. Ahora, eso es un poco, llama la atención. Aquí hay cosas que, bueno, le estamos mostrando lo que vimos, pero el 50% no entiende lo que es la misa. Sin embargo, el 72% comulga. Entonces, bueno, ahí se ve que tal vez hay que reforzar entonces el sentido de la misa. Varios alumnos reconocen no haberse confesado nunca. No poco, sino que nunca. Los que se han confesado alguna vez nos decían en los focus group, sí, yo, no sé, desde que estoy en este colegio me habré confesado, no sé, 2 veces en varios años. Y creemos que eso está ocurriendo, una hipótesis, que está ocurriendo por lo que dice aquí abajo, que menos del 5% entiende qué significa estar en gracia de Dios, o sea, en amistad con Dios. Entonces, si no hay ese conocimiento o esa explicación de la conciencia, formación de la conciencia, de manera que un alumno pueda decir, yo necesito confesarme antes de poder comulgar o no. Esa pregunta parece que no está puesta en el corazón de los alumnos. Entonces lleva a que no haya una relación entre ustedes ven, entre no haberse confesado y que el 72% comulgue con esa frecuencia.
En todo caso, bueno, esto nosotros estamos suponiendo estas cosas, pero los datos duros son los que ustedes ven ahí, y que es un desafío pendiente, me parece a mí, es una cosa que todavía podemos avanzar muchísimo, en que nuestros alumnos tengan una formación que les permita, bueno, entender mejor lo que es la misa, entender mejor los sacramentos, entender mejor su propia relación personal con Dios. O sea, creo que estos índices nos dejan un desafío ahí muy claro. Unido a lo que decía Jorge recién, vemos en esta sexta conclusión que es necesario reforzar la piedad personal de los alumnos. Vemos en la columna de la izquierda, que son actividades que realizan por lo general estos colegios, que el esfuerzo puesto por sacar eso adelante, de algún modo no remedia las falencias que los mismos alumnos demuestran que están en la columna derecha. Baja asistencia a misa, ese porcentaje bajo de exalumnos o de alumnos de cuarto medio que le interesaría casarse por la iglesia después, y ese bajo porcentaje también de alumnos que no ve a Cristo en las actividades sociales o en las campañas solidarias, ¿no? Nos pone esto una voz de alarma, ¿no? Para saber que algunas actividades que se están procurando con gran interés, con gran esfuerzo, con grandes recursos, quizás en el colegio, a través del departamento de religión o de pastoral, para sacar adelante, no alcanzan a remediar esas cosas que son importantes, ¿no? Como que ese ideal que manifestaban los profesores, que los alumnos conozcan, llamen más a Dios, como que se ve lejos en lo que manifiestan los mismos alumnos en esos focus group. Una manera de acercarse a ese objetivo, pensábamos, sería preguntarse ante cada clase o ante cada actividad pastoral que se realiza en el colegio, ¿cómo ayuda esa actividad a hacer más cristiano el corazón de mis alumnos, de los alumnos de mi colegio? Porque es lo que apunta directamente al fin que los mismos profesores señalaban como gran objetivo, gran meta de su trabajo. Bueno, estamos llegando casi al final de las conclusiones. Esta que está aquí no es una conclusión como estrictamente de la vida cristiana de un colegio, pero sí influye, que es el reconocimiento que tiene la asignatura de religión dentro del plan de estudio del colegio. Entonces, resulta que hoy día la asignatura de religión es sin nota, ¿no? Aunque, no sé si se podrá decir, pero muchos colegios igual califican la clase de religión, la asignatura, y la promedian en otra asignatura, cosa que no se puede hacer, digamos. Se puede, pero no se debe. ¿Ah? Se puede, pero no se debe. Claro. ¿Pero por qué? Porque el 95% de los profesores considera tanto más importante que las demás asignaturas, y ¿por qué no va a tener entonces sus notas? ¿Y por qué esas notas no van a ser importantes para la promoción de curso, por ejemplo? O incluso para un promedio cara al ingreso a futuro estudio. Hoy día nada de eso ocurre. Entonces, los colegios nos hacían ver de que a ellos les parecería muy bueno que la clase de religión, la asignatura de religión, tuviera el mismo estatus, el mismo nivel, el mismo reconocimiento que las otras asignaturas. ¿Por qué religión va a valer menos que matemática o castellano? Y entonces, bueno, todos en realidad en ese sentido coincidieron, no hubo excepciones, ahí todos nos pidieron de que ojalá en eso se pudiera avanzar. Entonces, bueno, terminamos. Nos parece que todo esto que hemos dicho como que plantea tres grandes desafíos que nos parecen bonitos desafíos. El primero es que las clases sean muy bien preparadas, un poco lo que dice la señora Inger, ¿no es cierto? El profesor de religión tiene que ser un profesor competente, que domina su materia y que enseña a los alumnos con convicción, con seguridad de estar transmitiendo una verdad que en este caso es maravillosa. O sea, primera cosa, profesores que tienen sus clases muy bien preparadas. Segundo desafío. Vamos a bajar un poco el volumen. Segundo desafío, mentalidad positiva. No sé si alcanza a salir. Mentalidad positiva. Efectivamente, hoy día hacer clase de religión puede costar más que antes.
porque la realidad que le ha tocado vivir a nuestros alumnos hoy día es diferente a hace 20 años o tal vez menos, 10 años atrás. Los profesores tienen que estar convencidos de que su clase de religión da explicación del sentido de la vida. Efectivamente, es una clase que les va a servir a los alumnos para toda su vida. O sea, tiene que ser con una mentalidad positiva, una mentalidad, yo diría, ganadora. Y la tercera, el tercer gran desafío que tiene un profesor de religión es la coherencia de vida, porque no hay ninguna asignatura que exija con tanta claridad esa coherencia de vida. Yo creo que todas las asignaturas requieren de un profesor coherente con su vida personal, todo educador, porque eso es la educación, ¿no? Mejorar a las personas. Pero si hay alguna asignatura donde eso es más necesario y tiene que estar más evidenciado, esa es la clase de religión, porque el profesor no solamente habla de una materia, habla de su propia vida también, o desde su propia vida. Entonces también la coherencia de vida es un desafío permanente para los profesores de religión, y yo sé que muchos, o tal vez todos los colegios aquí presentes, se preocupan de organizar actividades que refuercen y que fortalezcan la vida cristiana de sus profesores de religión, sobre todo. No solamente de los profesores de religión, sino de todos los profesores, pero especialmente los de religión. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes lo que es dar una clase sin estar convencido de lo que estoy diciendo. En religión sería realmente penoso. Entonces es un desafío importante, y sobre todo hoy día, el testimonio, en el sínodo de la juventud que se va a celebrar en octubre de este año por el Papa. Una de las cosas que el Papa está como ya diciendo es la importancia del testimonio de vida cristiana. Bueno, dejamos hasta aquí. Esto es lo que hasta ahora hemos podido ir conociendo, y muchas gracias por la atención. ¿Preguntas o alguna reflexión que alguien quiera? Por favor, le voy a pedir que se presente también para que sepamos a quién estamos escuchando. Yo soy Guillermo Villanueva, soy de Liceo San Conrado de Futrono, la localidad en torno a Valdivia. Y miren, yo pienso que uno de los grandes problemas que tenemos como Iglesia Católica es que tenemos personas que rezamos pero no creemos, que participamos en la misa, pero la misa puede ser parte de una cierta práctica cultural. Me llamó mucho la atención, me pidieron hace un tiempo atrás en una parroquia de Valdivia dar un testimonio de la experiencia que teníamos de Dios, 3 personas, un abogado, un profesor de la Universidad Austral y yo, que soy profesor de religión en el Liceo San Conrado. Fíjense que me llamó la atención que los expositores anteriores, que son personas creyentes, tuvieron que recurrir a lo que dice Internet sobre el tema de Dios. Citaron muchas cosas que están en Internet. Habló de la cantidad de científicos que hoy día se han vuelto creyentes, pero no tenían una experiencia propia de Dios. Y el problema que yo recuerdo, por ejemplo, tuve la gran fortuna de que Dios me regalara a un sacerdote santo, un hombre extraordinario, súper sencillo, que vivía con una profunda autenticidad su fe, que él nos convocaba en la pastoral juvenil 180 jóvenes permanentes y 200 cuando invitábamos a otros chicos de la comunidad local en Maipú. Entonces yo digo, yo creo que se nos hace muy difícil a veces cautivar a los jóvenes, porque a veces la vida cristiana que nosotros tenemos pocas veces les dice algo. La enseñanza religiosa, si uno podía enseñar todo lo que ustedes decían y que fue muy interesante el estudio que hicieron, todos los aspectos teológicos por sí mismos no cambian el corazón de una persona. Porque Jesús dice, si nosotros hacemos vida el corazón del Evangelio, el amor a Dios y el amor al prójimo, nosotros necesariamente ese mandamiento del amor tenemos que ayudar a que ellos lo descubran en su propia vida. Si el Evangelio
dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si no descubren ellos en el corazón de su propia vida esta buena noticia de Dios, jamás van a cambiar por cosas externas a ellos. Por eso que nosotros tenemos un 80% de vulnerabilidad en el liceo y muchos chiquillos son evangélicos. Y la pastoral de nuestro liceo es la mezcla de católicos y evangélicos, donde podemos hacer cosas en común sintiendo que tenemos a un mismo Dios que nos convoca y que nos invita de manera distinta, a unos desde una perspectiva, a otros desde otra, pero con una tarea que es común, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces yo entiendo que la única manera, porque así lo he experimentado y me alegro, porque hoy día, por ejemplo, cuando nos íbamos encontrando sin conocernos, había un espíritu tan grato, porque Dios nos cambia la vida y nos llena de sentido la vida. Y por eso, sin conocernos, con sencillez nos acogemos, con calidez nos acogemos, pero esa experiencia Dios nos transforma y nos hace la vida de forma tan maravillosa. Yo pienso que algunas claves que no son mías, las he visto en personas que han dado con estas claves. Dios nos invita a tener plenitud de vida. ¿Y qué es la plenitud de la vida? A desarrollar todo lo bueno que está en cada uno de nosotros. Y cuanto más nos desarrollamos en este ámbito, puede salir de nosotros la mejor persona que Dios ha soñado de cada uno de nosotros. Si uno se conecta con esta experiencia, Dios nos va a llenar de sentido la vida, porque en toda la bondad que hay en cada uno de nosotros es donde Dios está presente. El que seamos optimistas, el que seamos alegres, el que seamos generosos con la vida. Solo los que somos generosos con la vida vamos a tener de vuelta generosidad. A mí me ha sorprendido en esta crisis profunda que tenemos la iglesia chilena. Yo conozco a muchas personas que están afectados hoy día por esta situación y muchos de ellos han rezado mucho, pero no ha servido de poco, porque la oración sin actitud no cambia. Si yo sigo siendo mezquino, egoísta, si estoy tras el poder, tras el brillo personal, por mucho que Dios quiera transformar mi vida, no va a haber transformación. O sea, hay que ser suficiente, despojarse de la vida, el despojo. Yo estaba viendo al padre que me encantó, el padre que hablaba hoy día, Carmelita Descalzo, que tiene a dos profundas santos, a dos doctores de la iglesia, que tienen una espiritualidad sumamente sólida. Pero ¿de dónde arrancó esa acción de Dios para que la gracia de Dios pueda hacer la transformación de fondo? Que le creyeron a Dios, que estuvieron dispuestos a ir a donde Él los quería llevar. Porque si nosotros nos mantenemos a veces de manera tosuda, mezquina, egoísta, queriendo usar a Dios como pantalla, sí, Señor, te tengo a ti, pero hago lo que quiero, absolutamente desconectado de lo que Él quiere, finalmente la acción de Dios no opera en profundidad en cada uno de nosotros. Y por eso yo pienso que la experiencia de muchos años vinculados a la iglesia en la tarea educativa, yo pienso que si nosotros no le revelamos al Dios que lo ama entrañablemente a cada estudiante, no en la vida de otros, que puede servir, sino en su propia vida, nunca las cosas de Dios para él van a ser importantes. Pero cuando él se descubra profundamente amado, pero lo descubre en su propia vida, porque es la vida, es su propia historia, le aseguro que el día que se encuentre a solas, en cualquier recodo del camino de la vida, ese hombre, esa mujer, nunca más se podrá separar de él. No, decía que el Santo Padre haya tirado como algunas líneas de trabajo, y una de ellas es que la clase de religión sea una clase que permita la reflexión personal de los alumnos. Y la segunda es que muchas veces los alumnos y alumnas lo que necesitan de su profesor de religión es unas buenas preguntas. O sea, en el fondo lo que dices tú de hacerlos pensar personalmente en su fe cristiana. El testimonio es importante, pero finalmente es cada uno el que hará propio ese testimonio. Y en ese sentido, yo transmito aquí estas dos ideas que me parece que pueden ser interesantes para pensarlas, ¿no es cierto? Si en mi clase abre espacios para una reflexión personal, si yo planteo en mi clase habitualmente buenas preguntas que me hagan pensar. Eso es lo que podría comentarte. Muchas gracias. Yo tengo
Mónica Donoso, del Colegio San Lorenzo, del Movimiento Apostólico Manquehue. Yo soy directora de formación del colegio y además soy profesora de religión. Y entiendo que el estudio apunta fundamentalmente a los profesores de religión y a su relación que tiene, pero las conclusiones que vi, que ustedes mostraron, siento que también hay algo que va más allá de lo que los profesores podemos hacer. Sentí también, me surge al tiro, que los primeros formadores en la fe son la familia. La pregunta es si es que dentro de este estudio ustedes incluyeron algún aspecto dentro de la familia. Muchas gracias. Mira, no. Evidentemente que ahí hay una clave. Sí, una omisión, pero no tan inadvertida. Lo que pasa es que en general nosotros visitamos colegios con un porcentaje de vulnerabilidad bastante alto, donde muchas veces nos decían los profesores de que lo que ellos pueden hacer con los alumnos lo veían como más, ellos se veían más protagonistas que los padres, porque los padres a veces no estaban tan presentes o sencillamente no tenían la fe de sus hijos, aunque yo sigo pensando en que los padres son fundamentales y que tal vez los profesores aquí lo dicen en la encuesta. Y en tercer lugar, Que en tercer lugar a ellos les gustaría tener ayuda la necesidad de capacitarse. en capacitación en la formación de los hijos, en la educación de los hijos. Ellos los profesores lo advierten. Ahora, yo creo que efectivamente es un aspecto fundamental. O sea, sin los padres es muy difícil avanzar. Pero yo diría que en general nos dedicamos a lo que pasa al interior del colegio, efectivamente. Pero te reconozco que ahí hay un aspecto importante, sí. Y que los profesores lo dijeron. ¿Sí? Mi nombre es Eloísa Espinosa, del Colegio Freno de Belén Educa. Yo en el estudio me encantó ver que los profesores de religión tienen súper claro el qué enseñar. O sea, parten diciendo que los alumnos conozcan y amen a Dios, que vean la vida con un sentido cristiano, que sean mejores personas, que contribuyan a hacer un mundo justo y solidario, que contribuyan a hacer un mundo sin discriminación. Quizás el desafío que yo veo, el tema de, como la metodología, cómo yo medio, el cómo yo enseño esto que es central. Después, me parece que el estudio, claro, abarca todo lo que significa un colegio cristiano y después se focaliza propiamente tal en la clase religión. La clase religión, a mi modo de ver, tiene que dar razones del por qué yo creo y soy cristiano o no voy a ser cristiano en el fondo. Y toda la vida de la escuela tiene que ayudar a poner en práctica eso. Entonces, yo creo que ahí, y me parecía valioso esto de poder, como terminaba uno de los puntos, esto de mentalidad positiva. No sé si es positiva o tiene que ser más innovadora, con una mejor lectura de los contextos, porque yo creo que frente a una iglesia que justamente en esto que preguntan tanto los estudiantes en orientación, que bueno, el estudio decía que gran parte del tiempo no es hablar de el contenido de la fe o el sentido de la fe, sino que es más como la vivencia de la fe en esos temas cruciales. Y yo creo que ahí no hemos quizá aún tenido la sabiduría para saber bien el cómo. Pero me parece fantástico que los alumnos se pregunten el cómo vivo esto y qué pasa con la discriminación, porque son preguntas que están a la base de lo que significa ser persona. Entonces, yo creo que es un estudio que nos desafía mucho y sobre todo también en un contexto donde hay mucha escasez de profesores de religión. Entonces, una idea para la Fundación Ida Razabal, que nos colabora tanto, es quizás tener que colaborarnos en becar otros profesores para hacer posgrado o postítulo en religión. Y yo creo que ahí es como un nicho bonito que se nos presenta. Eso. Así que muchas gracias por el estudio. Eso. Gracias. Mi nombre es Maritza Cotení, del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lobarnechea. Dos cosas que creo que es súper importante que aparecieron, pero quiero reforzarla porque nosotros sí estamos en una crisis en el colegio en las clases de religión, no por las clases que hacen los profesores, sino por cómo estamos llegando los alumnos. Y una de las grandes cosas que ayer precisamente hicimos un repesón,
es leer el contexto de los niños, de sus cursos, leer cómo está su alma, cómo está su espíritu para poder desde ahí abordar las clases, la planificación, hasta el contenido, o sea, ser capaz de cambiar si es que es necesario. Eso es una cosa. Y lo otro, que es importante, que pareciera que la formación religiosa de los niños está en manos de los profesores de religión, y de verdad que el director, yo soy la directora, tiene que asumir que todos los profesores tienen que ser formadores en la vida espiritual de los niños, y que si no abordamos eso, ocurre que el profesor de religión hace tremendos esfuerzos notables y con todo que sopla al revés, y el profesor de historia o el profesor de biología dice una cosa en contra y se acabó todo el esfuerzo que hizo el profesor de religión. Entonces, un llamado, ayer para mí, de ver cómo abordar a los otros profesores también, para que sean cómplices de este trabajo. Así que también hay un llamado a capacitarnos nosotros, los directores, a buscar esas estrategias. Sí. Bueno, Sergio está haciendo un estudio de lectura. Diría que está tan recomendada la lectura a todos los niveles como una manera de mejorar el lenguaje de nuestros alumnos en general en Chile. Bueno, las buenas lecturas, con un enfoque cristiano, son una herramienta poderosísima para ayudar a la vida de fe de un alumno. Así como las malas pueden ser muy nocivas y muy perjudiciales. Por ejemplo, profesor de biología, con todo el tema de la transmisión de la vida, o el profesor de historia, con las corrientes filosóficas. O sea, efectivamente, yo diría que casi prácticamente todas las asignaturas de alguna manera manifiestan un sentido de la vida cristiano o no. Y un colegio cristiano debería preocuparse que no solo sus profesores de religión, sino que todos los que son docentes del colegio tuvieran este sentido y ayudarlo a que lo tengan. Nosotros, termino, pero nosotros las reuniones de los focus group con alumnos de cuarto medio comenzaban con la siguiente pregunta: ¿se quieren ir al cielo? Y producía en los alumnos una como sorpresa, ¿sí? ¿Se quieren ir al cielo? Y les prometo que a partir de esa pregunta se desarrollaba una conversación que podía durar muchas horas, que nosotros cortábamos, pero partía con esa pregunta: si se quieren ir al cielo.